siempre es igual. Es decir, que igual en el sentido que jamás es fácil, ¿no? Pues llegar hasta aquí y intentar comunicar la palabra de Dios, ¿no? Lo digo porque no quiero que pensáis que, por lo menos yo, que venga así como que, ¿sabes? El que sabe muchas cosas y que os prometo que no es así. Y que subo como que con mucha debilidad, no sé, son cosas que no se ven, pero os lo digo sinceramente. A la vez es verdad que es un gozo también y un privilegio, pero wow, en fin. Esta semana un amigo me preguntaba si, me decía, oh, Fred, ¿tú eres realista? Realista, sí. Y yo dije, pues, no, me dijo, ¿cómo te sientes en este mundo? ¿Tú realista, pesimista? Y yo le dije, yo creo que realista, ¿no? En el sentido de que creo entender lo que es lo real y en función de ello, pues vivir, ¿no? Intentar vivir, ¿no? Él sabe que soy cristiano, ¿no? Pero no quería decírselo, no, claro, yo soy optimista, tengo mucha esperanza. Es verdad, pero quería decirle algo que entienda, ¿no? Y él me dijo, pues yo más bien soy pesimista, ¿no? El tipo es existencialista, ¿no? Como que todo parte de mi corazón, de mi concepto de la vida, ¿no? Entonces, a partir de ahí intento buscar un sentido para la vida, pero efectivamente en el mundo en el que vivimos es complicado llegar a un sentido que te dé esperanza, ¿no? En definitiva, pues, sistemas de pensamientos ajenos a la Biblia, ¿no? Y claro, y partiendo de puntos muy diferentes, porque mucho depende de ello, de dónde partes. Nos lo explicaba José en la escuela dominical hace unas semanas. Es que no nos imaginamos tanto cuánto los pensadores de antes y los de hoy han influenciado la forma de pensar a la sociedad actual. Aunque uno te dice, sí, pues yo he leído este y este y este, ¿no? Aunque no lo han leído, no son filósofos como que estudiosos necesariamente, pero la gran mayoría han sido tocados por ese tipo de pensamientos. Entonces, y digo yo, ¿cómo no vas a volverte pesimista hoy en día en un mundo en el que vivimos, ¿no? Y más que pesimista, ¿cómo no vas a ir más allá? Cuando pienso en Carlos, este hombre, os prometo que si no podemos imaginar hasta qué punto cada uno de nosotros hubiéramos podido sentirse y llegar a ese punto de desesperación. Yo os lo digo, lo confeso. Y si no es así, si no ha sido así hasta hoy, realmente es puro hecho de la gracia y misericordia de Dios en mi vida. Así que claro que tenemos que pensar esas personas, porque no podemos decir, no, claro, seguramente es la vida que ha tenido. ¿Cómo podríamos decir eso? Hoy nos vamos a acercar a unos versículos de la segunda carta de Pablo a los Corintios y quiero decir que no es muy convencional en cómo voy a abordar la predicación hoy. Convencional en el sentido de que como se estudia, ¿no? en seminarios, y lo siento por los que saben mucho en cuanto a metodología, digo, ¿no? Pero cuando yo pensé en esos dos versículos de la segunda carta a los Corintios, pensé eso, ¿no? Digo, Fred, pero ¿cómo vas a sacar dos versículos del contexto, no? No se voy a sacar del todo del contexto, ¿no? Y además me tranquilicé algo cuando pensé en que los puritanos es un movimiento religioso del siglo XV o XVI, ellos a partir de un versículo escribían libros. Así que no voy a ser tan pesado, digo, sino que, bueno, pero ¿sabes lo que ha pasado? Es que hay versículos que cuando los lees, te transmiten algo tan grande,
y como que parecen inaccesibles, ¿no? Como que tesoros que esperan que les vayas descubriendo. Y me pasó eso con esos versículos. La sensación es como que acercarse a la puerta de un palacio, el palacio real, digamos, y estás en la puerta y piensas que no es posible. Y vuelves a mirar la invitación y ves a tu nombre. Entonces dices, pues sí, me invitó al rey. Y cuando pasan cosas así, no sé vosotros, a mí lo que me pasó es que quería volver a convertirme. Bueno, sé que no es bíblico, ¿no? Señor, me convierto otra vez. Quiero convertirme otra vez a hacerlo bien. Es como que la palabra te hace algo, produce algo en ti. Dices, quiero nacer de nuevo otra vez. ¿Os ha pasado esto? Es una forma de hablar, ¿no? La niña que tenemos en casa, a veces me dice, abuelo, te está llamando papá, con un juguete, ¿no? Digo, ¿cómo que me está llamando? Y no. Y me dice, imagino. Ese es el concepto de entrar en la imaginación y construir historias, ¿no? Entonces, un poco de contexto primero, un contexto imaginario, ¿no? Y te imaginas un artista que está en el camerino antes de un concierto muy importante para él, ¿no? Y está preparándose, concentrándose, antes de entrar en el escenario. Y de repente ve un cartelito para leer, y lee eso. Y ese cartelito dice eso, ¿no? Debes saber que nadie te va a aplaudir. Es más, puede que algunos te abuchean, pero no te desanimes por ello. Porque a pesar de todo, habrá algunos, pocos, que te preguntarán por el nombre del compositor de la canción que acabas de cantar. ¿Estás listo? El contexto real ahora, ¿no? Pablo, en respuesta a algunas acusaciones formuladas contra él por algunos miembros de la iglesia, Pablo expone las pruebas de la autenticidad de su apostolado. Y algo que lo hace muy fuerte, y es lo que es como un hilo rojo, ¿no? Que atraviesa toda la epístola, dice que es mi propia debilidad que sostiene todo, que sostiene mi forma de ver la vida, el mundo, mi ministerio. Y eso es mi defensa, ¿no? Mi debilidad es mi defensa. Y lo ilustra, esa debilidad la ilustra, diciendo que tenemos ese tesoro, él tenía, pero también tenemos ese tesoro. ¿Pero de qué tesoro habla? Es decir, ese mensaje central desde Génesis a Apocalipsis. Claro, Jesús, hay dos versículos a mí que siempre ha llamado la atención, ¿no? Bueno, primero a los fariseos, cuando dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Yo no puedo imaginar cómo que escuchando esto los fariseos cómo habrían reaccionado, ¿no? Y también a los dos discípulos que van de camino de Emaús, ¿no? Impresionante esa historia también. En un momento dado, Jesús les dice, y comenzando desde Moisés, y siguiendo por todos los profetas, no sé a qué hora he empezado, perdón, y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Me hubiera encantado que Dios, por su inspiración, nos deje esa exposición. Pero ¿cómo lo ha hecho Jesús? Desde Moisés hasta... ¿Pero cómo lo ha hecho? Me hubiera encantado. Y dice Pablo que ese tesoro, bueno, lo voy a leer.
Porque tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Así que este tesoro está incorporado. Y fijaos, es que la palabra incorporada, es que tengo tantas cosas que aprender. La palabra incorporar proviene del latín incorporare, que significa revestir de un cuerpo o hacer entrar en un cuerpo. Así que en esos vasos de barro está ese tesoro. Y dice Pablo, es que debe ser así, ya que esto demuestra claramente que este poder incomparable de Dios proviene de Dios y no de nosotros. Pero a la vez que vas a experimentar ese poder, también vas a experimentar esa debilidad, la debilidad de los vasos de barro. El poder de Dios que se manifiesta en nuestra debilidad conecta toda la carta a los Corintios y confiere una gran importancia para nosotros y un gran realismo. Porque cuando yo intentaba responder a ese amigo y le dije, soy realista, creo, pero ¿en qué sentido? ¿Cómo lo vives? ¿Cómo vives ese realismo en tu vida en día a día, no? Solamente como que sí, tengo esa esperanza, soy feliz de la vida porque creo en Jesús. Y es verdad. Pero también le digo lo que la realidad, esa otra cara de la vida cristiana, ¿no? Esas debilidades, esas luchas contra el pecado, esa cara oscura, por decirlo así. Esa debilidad. Él me ve como que un hombre, sí, como que muy... Si supieras, le decía él, la verdad. Necesitamos cambiar. Necesito cambiar. Ese versículo que hemos leído de Romano, no confirméis vuestra vida, no conforméis vuestra vida a los principios que rigen el siglo presente, no copiéis las modas y costumbres del día, más bien dejad que se os transforme por completo mediante la renovación de vuestra mentalidad. Adoptad una actitud interior diferente. Vamos a ver cómo se hace eso. Yo recuerdo que hace muchos años en Francia, pues un día los ancianos me dijeron, Fred, sabemos que hay un hermano en la iglesia que vive en pecado, ¿no? Es decir, que vivía de una forma no conforme a la palabra de Dios. Y necesitamos decírselo. Entonces me enviaron a mí. Y dijo, Señor, pero primero, ¿quién soy yo realmente? ¿Y cómo se lo digo? Y la idea que tuve, como que de alguna manera quería identificarme a él, no al pecado, sino que a su persona, a su lucha, ¿no? Y me puse, vais a pensar que soy un poco loco, pero... Bueno, tampoco hay que llorar, pero me puse una camisa manchada. La manché yo con carbón y todo, ¿no? Bueno, pensaba que así iba a poder entender que yo no me veía como que es más santo, no me veía más que él. Pero cada vez tenía que decirlo, que decirle a él, hermano. Bueno, no ha funcionado. No ha funcionado. Ese hermano, pues,
siguió en pecado y se quitó la vida poco después. Sí, bueno. Pero nosotros tenemos, no solamente es que tenemos que no conformarnos, no somos sencillamente no conformistas. Hay muchos no conformistas que no son creyentes a su forma de ser, pero nuestra vocación es mucho más elevada. No es que no solamente no me conformo al mundo, sino que voy a una dimensión de vida a la que Dios me está llamando, pero que muchísimo mejor. Decía un teólogo que decía esto, ¿no? Cuando la piedad es definida exclusivamente en términos externos, se pierde el punto de la enseñanza del apóstol. Entonces, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo hacemos concretamente, ¿no? Para que seamos renovados, ¿no? Pues al parecer, si entiendo bien la palabra, hay dos cosas. Muchas gracias, Sergio. Hay dos formas de ser, el cómo Dios lo hace, ¿no? Es su palabra y el sufrimiento. Lo digo con mucha cautela, ¿no? Hablar del sufrimiento, no se habla del sufrimiento así. Y solamente digo que cuando digo que el Señor a veces utiliza el sufrimiento para cambiarnos, siempre es como la motivación de un padre que ama a su hijo, ¿no? Tiene un propósito, aunque muy a menudo no lo entendemos, ese propósito. Lo que sí sabemos es que es para nuestro bien. Y que a veces no sabemos por qué él piensa que la única forma de que Fred entienda cosas, pues es que pase por momentos complicados. Hay otro pastor que dijo esto. Dios con frecuencia permite lo que Él odia para conseguir lo que Él ama. ¿Y qué mejor ejemplo que la cruz de Jesús? Tan cruel e injusta para conseguir lo que Él ama. Y de que conseguir que me pueda amar a mí y a ti. Entonces, el sufrimiento y la palabra de Dios. Y os quería llevar hacia aquí, bueno, como que para tocar esos dos versículos que he elegido, que he sacado de la carta de, como que para intentar que, como yo, os impacte, ¿no? Y os vuelva a hacer pensar el tesoro que tenemos en mano, realmente. Decir que son versículos extraordinarios es como que decir que la nieve es blanca, ¿no? Dices, bueno, sí, es de cajón, pero no. La palabra de Dios es extraordinaria. El primer versículo se encuentra en 2 Corintios 3, 18. 2 Corintios 3, 18. Lo había leído un montón de veces, pero son versículos que dices, lo entiendo así un poco, pero no del todo, y al final paso porque no consigo entenderlo bien. No sé, es lo que me pasaba a mí. Porque hay un juego de palabras ahí, de ¿qué es lo que quiere decir exactamente? El título de la predicación era Metamorfosis, es decir, una palabra un poco como que ser transformado, ¿no? Pero no así un poco tocado, no es como que te voy a hacer mejor, vas a tener una vida un poquito más moral, ¿no? Vas a ser más simpático, ¿no? No, el plan de Dios para mi vida y para la tuya es que transformar nuestra vida es una metamorfosis total. Claro,
sé que es un proceso, ¿no? Pero ese proceso tiene que empezar y tiene que estar actuando en nuestra vida. Voy a leer ese versículo en otra versión, ¿vale? Ahora bien, sin velo, con el rostro descubierto, todos contemplamos como en un espejo la gloria del Señor. Así somos transformados constantemente según su modelo de Jesús, para parecernos más a Él cada día y reflejar una imagen cada vez más fiel a la de Jesús. Su gloria se convierte progresivamente en la nuestra. No podría ser de otra manera, porque quien actúa en nosotros es el Señor mismo por medio de su Espíritu Santo. Yo pensaba, Fred, ¿cómo puedes leer cosas así y no querer volver a convertirte? No querer pararte y decir, Señor, lo que estoy leyendo es verdad. Dios, Espíritu Santo, nos transforma cuando contemplamos la gloria de Jesús reflejada en el espejo del Evangelio, porque veremos que de lo que habla la gloria del Señor, habla del Evangelio, de la palabra de Dios. Y esa palabra en el versículo, somos transformados, es la misma palabra, es decir, metamorfosis, que la palabra que utilizó Jesús, cuando Jesús en el monte de la transfiguración, cuando estaba ahí, cuando se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol y sus vestidos se hicieron blanco como la luz. Es la misma palabra. El potencial de Dios, de su palabra, en mi vida, con la intención de Dios de que transformándome, viendo en Jesús, en el Evangelio, poco a poco hacia la semejanza de Jesús. Y sabemos que llegará el momento, un día, cuando lo veremos cara a cara, que nos pareceremos a Él. Esto o es una película de ciencia ficción, dice, bueno, pues esto sí, es lo que dicen los cristianos, ¿no? Pero cuando uno lo piensa, esto empieza ya, ha empezado el día que tú confiaste tu vida en Jesús. Es la Biblia la que el Espíritu Santo utiliza para transformarnos y revelarnos la gloria de Cristo. Sé que sabéis esas cosas. En un momento dado pensé, dijo, pero ¿qué vas a contar si ya saben esas cosas? Lo de la palabra. Pero tenemos que volver a actuar. Ese entendimiento de que la palabra es viva y que Dios, la intención de Dios es que a través de su palabra nos vaya transformando. Os voy a leer ese versículo de Hebreos 4:12, ¿no? Justamente que habla de la palabra. En esa versión porque la palabra de Dios está lleno de vida y poder. Siempre permanece vigente. Es más incisiva que cualquier espada de doble filo. Penetra hasta lo más profundo del ser, las articulaciones y la médula de nuestra vida interior, hasta la línea divisoria entre la vida del alma y la del espíritu. Discierne y revela los sentimientos y las inclinaciones del corazón. Juzga los pensamientos y las intenciones más secretas. Nada en toda la creación puede escapar a la mirada de Dios. Todo está desnudo, todo aparece al descubierto ante los ojos de aquel a quien tendremos que rendir cuentas. Esta es la palabra de Dios, la Biblia que tenemos en mano.
Y es importante porque hoy en día hay tantas otras opciones que nos pueden transformar. Tantas. Pero hay un dicho que es que nos convertimos en lo que meditamos. Pero ese dicho es, si pensamos en la palabra de Dios, Dios nos va convirtiendo, transformando, cuanto más nos acercamos a su palabra. Porque está viva, es que no es un libro, sé que lo sabéis, no es un libro como otro libro. Yo he vuelto a pensar, pero esos versículos, ¿cómo es posible que podríamos escribir libros como los pietistas? Lo que pasa es que yo no sé escribir. Pero podríamos quedarnos en esos versículos una y otra vez horas. Decía uno que, en cuanto a, ¿sabéis el tiempo que tenemos que pasar leyendo la palabra? Uno dijo, no, pues a mí me costó 17 años para leer la palabra en un año. Lo que quería decir es, mira, claro que es muy bien tenemos un plan de lectura porque yo soy tan indisciplinado, pero lo que importa es que la palabra cobra vida en tu vida y que te cambie la vida. Ese es el propósito de nuestra vida al final. Tú, Fred, eres realista, pero que soy muchísimo más que esto. Muchísimo más que realista, y no sé qué palabra utilizar. Hay otro versículo. Está en el capítulo 4 de la misma segunda carta, es el versículo 6. El 2 Corintios 4, versículo 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Siempre me pasa lo mismo, es que no es que maneje bien el castellano, pero cuando tengo que predicar, aún menos, lo siento. Bueno, sé que sois muy indulgentes conmigo. Pero vaya otro versículo. Vaya otro versículo. Está diciendo que lo que pasó en Génesis 1:3, cuando Dios, el creador del universo, dijo, bueno, que sea la luz. Así de fácil. Mando yo, que sea la luz, creador. Lo mismo hizo en tu corazón para que surja la luz de Jesús. Bueno, no digo, podríamos pasar, ¿sabes? Y leer esos versículos así como que, pero madre mía, qué grande, qué tesoro que tenemos ahí en mano. Vaya descripción más extraordinaria del Evangelio, como que el Evangelio de la gloria de Cristo, y dice que el Evangelio de la gloria de Cristo emite una luz, la luz del Evangelio de la gloria de Cristo. Y dice que Satanás no quiere que veamos dicha luz, porque ver la luz del Evangelio de la gloria de Cristo es lo que libera a las personas de su poder. Leo el versículo 4 y 3 y 4. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, que no es ninguna historia de ciencia ficción, habla de Satanás, el enemigo, nuestro enemigo, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. ¿Para qué? Para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Al final yo pensaba, al enemigo no le
no debe molestarle mucho que vayamos al culto el domingo por la mañana. Bueno, que vayan al culto tampoco, ¿sabes? Lo que sí le molesta por encima de todo es que entendamos el Evangelio de Jesús. Y es por eso que mantiene el velo, para que los demás no entiendan eso. ¿Por qué? Porque eso es vida o muerte. Entenderlo es vivir. Seguro que Pablo pensaba en su experiencia cuando escribió ese versículo, ¿no? Quiero volver a leerlo porque porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, Génesis 1:3, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Wow. Es curioso, no, pero pensando en la conversión de Pablo, que él seguramente pensaba en ello, ¿no? Decía lo que nos dice la palabra en Hechos 26, Hechos 9 primero y Hechos 26, dice, deslumbrado, Pablo se encontró deslumbrado por la gloria de Cristo, una luz cuyo resplendor superaba la del sol en pleno mediodía. Qué fuerte. Imaginaos, en pleno mediodía, una luz que es más allá que saca. Dices, ¡jo! Pues ahí estaba Jesús. Ahí estaba Jesús. Esto va muy en serio. En mi corazón oscuro y atribulado, el mío, un día Dios ha hecho lo que hizo en la creación oscura y desordenada, que como estaba en el comienzo, ¿no?, del universo. Él dijo, que sea la luz, y fue la luz. Y un día dijo para Fred, que sea la luz en su vida. Y así fue. Oh. Solamente sé que, bueno, quería solamente recordaros que lo increíble que es acercarse a la palabra de Dios. Volver a pensar, a reactualizar. A menudo escuchaba grandes teólogos que pueden pensar mucho y decían sencillamente, oh, Fred, es que, ¿sabes qué? Tienes que volver y cada día a predicarte el Evangelio para ti mismo. Digo, ¿qué es eso? Si ya lo he entendido. Oh, qué necio soy, qué necio. Fred, ¿cómo que ya lo has entendido? Tenemos que reactualizar ese entendimiento cada día. Lo necesitamos para descubrir esos tesoros de la palabra de Dios, para entender que el propósito de Dios, lo que ha hecho, nos lo tenemos que apropiar y querer que sea así. Para mí, para nosotros y para los que nos rodean. Vasijas de barro, ¿no? Cuando Pablo también dice que el Evangelio es poder de Dios, yo también decía, a ver, entonces, somos vasijas de barro, ¿no? Frágil, débil. Y Dios ha incorporado esas vasijas de barro, ese tesoro que es el Evangelio. Y ese Evangelio es poder de Dios. Entonces, Dios en mi vida ejerció un poder increíble, metiendo luz, me ha transformado a mí.
Pero para que yo me vuelva alguien débil y frágil, portador de un mensaje que transforma a otros. Si alguien me pregunta, ¿tú quieres algo más? Digo, no. No, Señor, con esto lo tengo todo. Voy a terminar, porque también en esa misma carta, Pablo dice que, lo leo, en el capítulo 5, dice, Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Y claro, cuando lees esto, después de haber leído esos versículos que te han, ¿sabes?, movido, y entonces, así que sois embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliaros con Dios. Pues para terminar, quería terminar de una forma un poco, bueno, como he empezado, de una forma un poco rara, pero es decir, quiero que pensáis en alguien. Quiero que pensáis en alguien que os gustaría que conozca al Señor, ¿vale? Y también quiero decir que si hoy hay alguien que todavía no está reconciliado con Dios, pues yo, como embajador, suena embajador del Señor, te suplico, en el nombre de Jesús, reconcíliate. Entonces, vamos a coger un momento pensando en esas personas que queremos que se reconcilien con Dios. Y si hay uno aquí, ven, habla conmigo, habla con José, con Carlos, por favor, reconcíliate con Dios. Y después, los hermanos que podemos seguir con el último cántico era muy bonito, el último que cantamos.